Esto se llama creando una estrategia de trabajo remoto. De hecho, quiero pasarme un rato explicando un poco de qué se trata esta presentación. Antes, por supuesto, les quiero dar la bienvenida, les quiero dar las gracias por estar acá. Esta es una presentación que es exclusiva para clientes de suscripción de Get On Board. Apreciamos mucho que estén acá, que se sumen y que tengan el interés. Y justamente la idea es poder tener este espacio donde podamos resolver ciertas dudas y conversar directamente. Bueno, como ya sabrán, yo soy cofundador y CEO de Get On Board. Eh, acaba de ser parte de Andre Startups. Yo me voy a estar algunos meses en San Francisco. Ahora estoy en Lima. Alcancé a volver justo a tiempo por la cuarentena. Vamos a hablar también de cómo eso nos ha ayudado a potenciar la estrategia de trabajo remoto. Ya saben, obviamente, quiénes somos. Eh, y nosotros somos una empresa que ha trabajado remoto desde su inicio, desde que éramos un proyecto pequeño por allá por el 2013. Hoy en día tenemos personas del equipo en Miami, en Ciudad de México, en Lima y en Santiago. Y como les contaba, hasta hace solamente un par de semanas atrás, también parte de nosotros estábamos en San Francisco. Eh, de hecho, acá nos pueden ver brindando. Hemos sido durante todo este tiempo un equipo remoto y la verdad es que llevamos harto tiempo funcionando así. Y hemos aprendido un montón de cosas, nos hemos equivocado en un montón de cosas también, y la idea es compartir parte de lo que hemos tenido que trabajar y aprender. Cosas que no son estas charlas, que creo que también es importante tenerlo claro, no es una guía para sobrevivir temporalmente, y lo digo porque hay harto de ese material ya existente. No es necesariamente una charla sobre herramientas, más allá de que vamos a mencionar varias porque van a tener sentido en el contexto, pero no necesariamente no es una charla con tips de corto plazo. Es justamente la idea de que sea una estrategia, tiene que ver con que vamos a hablar de cosas que son un poco más de largo plazo y de cosas que son deliberadas. Eh, Parte de lo que queríamos justamente retratar en la encuesta que les lanzó hace un rato es entender cómo es que les está impactando el trabajo remoto, qué tan forzado o no forzado ha sido para ustedes. Y parte de eso también tiene que ver con que a muchas empresas, a la mayoría, probablemente esta situación los ha pillado de sorpresa y están trabajando en remoto de manera forzada y no necesariamente están preparados para eso. Y muchas empresas no necesariamente, una vez que la cuarentena se levante, van a mantenerse en remoto. Eh, por ende, para la mayoría de las empresas esto es una situación que es más una contingencia y que está directamente derivado de una crisis y no necesariamente de una estrategia. Lo que queremos hablar justamente hoy es cómo empezar a pensarlo desde el punto de vista de estrategia, cómo podemos empezar a trabajar esto desde una perspectiva más de largo plazo. Y tal vez si es que algunos de ustedes ya están con algún tipo de modalidad remoto, seguramente acá van a haber algunas cosas que les van a servir también de lo que nosotros hemos aprendido y me imagino que las preguntas también harán aportes y cosas que quieran complementar de su propio lado. Eh, Creo que una de las cosas más importantes es que el trabajo remoto no es un switch. No es que las empresas o son remotas o no son remotas. Hace unas semanas hablábamos en nuestro podcast, tenemos un podcast de trabajo remoto que se llama Working Without Borders y hablamos con el Head of Remote de GitLab. GitLab es la empresa remota más grande del mundo y Darren, que es el Head of Remote, decía, todas las empresas tienen, aunque sea un mínimo de componente remoto, solo que no se han dado cuenta. Si es que tu empresa trabaja más de una oficina, incluso si tu empresa trabaja y tiene que coordinar personas en pisos diferentes, ya hay un mínimo componente remoto del cual hay que hacerse cargo. Entonces es una escala y es un continuo. Desde el extremo izquierdo, que es 100% presencial, donde está todo el mundo físicamente en un mismo lugar, empiezas a añadir estos grados, ¿no? De oficinas que tal vez están un poco más distribuidas, puede que dentro de la misma ciudad, puede que en varias ciudades o en varios países, en varias zonas horarias. Tienes empresas que ya son remote friendly, o sea que tal vez no todo el mundo trabaja en remoto, pero sí tienen varias posiciones
que están preparadas para trabajar en remoto o ya trabajan de manera remota o distribuida con varios equipos. Me pasa harto con las multinacionales. Luego tienes Remote Sync, que quiere decir que son empresas que ya son 100% remotas, pero que coinciden en sus horarios y tratan de trabajar todas las personas del equipo al mismo momento. Y luego ya tienes el santo grial del remoto, que es remote asíncrono. Y esto tiene que ver con que ya llegas a un punto donde no necesitas coincidir en vivo en lo absoluto. Es el caso de GitLab, es el caso de otras empresas como Buffer, Doist, etcétera, que ya tienes gente repartida en todas las zonas horarias del mundo y es absolutamente imposible tratar de que coincidan. Y como no pueden coincidir, se genera una dinámica de trabajo donde ya nadie depende de cosas como, por ejemplo, las videollamadas. ¿Dónde estamos nosotros como Get On Board? Estamos más o menos acá. De hecho, una de las cosas que nos ayudó bastante fue justamente el haber pasado tantos meses en San Francisco, porque entre San Francisco y Santiago, en invierno del hemisferio norte, teníamos 5 horas de diferencia. Lo cual quiere decir que cuando yo estaba empezando mi jornada de trabajo, en Chile ya estaban después de almuerzo. Entonces era absolutamente imposible tratar de coincidir en todo momento, y creo que eso nos puso un poco extra de presión para comenzar a tener unas dinámicas de trabajo que no dependieran tanto de estar en vivo y en directo. A pesar de que igual, como se dan cuenta, hasta ahora está todo el equipo en América y por ende tenemos más o menos un cierto alineamiento de time zones, pero creo que estamos más preparados que antes para que el día de mañana podamos trabajar con gente que esté al otro lado del mundo. Perdón. El tener una estrategia remota nos ha traído varias cosas y creo que esto es importante de mencionar porque va más allá simplemente del primer punto, que es el más obvio, que es la resiliencia, ¿no? De que hoy estamos bajo esta situación de trabajo remoto forzado y para nosotros no ha sido mucha diferencia en cuanto a nuestras dinámicas diarias. Por supuesto que sí ha sido una diferencia en términos de el impacto emocional y personal que ha tenido esto en nuestras vidas, pero no ha sucedido en las operaciones. Y esa es, por supuesto, la ventaja más obvia y más evidente ahora, porque hay empresas que están sufriendo y lo están pasando mal y están totalmente fuera de su zona de confort, y otras que están totalmente en su salsa y que están totalmente preparadas para esto, y nosotros estamos en el segundo grupo. Pero hay muchas más cosas, que son justamente las cosas que creo que son importantes. Una tiene que ver con la resiliencia, con el management basado en resultados. Y esto tiene que ver con que como no puedes ver a la gente trabajando, lo único que te queda es ver lo que la gente entrega como trabajo. Y yo sé que a todo el mundo le gusta sentir que está trabajando en base a resultados, pero es bastante cierto también, y esto es un tema al cual vamos a volver en esta charla, y que tiene que ver con hay mucho teatro del trabajo y mucho de simplemente veo a la persona llegando a la hora y estando atendiendo reuniones y estando sentada y parece tener una planilla Excel abierta, así que está trabajando. Eh, y no necesariamente las empresas tienen un sistema de management que realmente esté enfocado a medir qué es lo que está entregando la gente. Por ende, en remoto, cuando no puedes ver a la persona, cuando no puedes hacer micromanagement de la persona, no puedes mirarla por encima del hombro, lo único que te queda es por observar qué es lo que está entregando esa persona. Y eso no es tan fácil como parece en muchos casos para muchas posiciones, y eso te obliga justamente a pensar maneras de medir la performance, que obviamente no pueden ser anuales, o sea, no puede depender de que hagamos un 360 una vez al año para recién entender si es que a una persona le está yendo bien o no. Tenemos que tener una manera de poder observar los entregables y los resultados mensual e incluso semanal. La otra ventaja es el no tener que sacrificar el estilo de vida, y esto tiene varias implicancias. Una está relacionada con que las personas pueden elegir desde dónde quieren trabajar, y de hecho esto nos pasó a nosotros y es la razón por la cual comenzó todo esto en remoto, con Jorge, que es el cofundador y socio en Get On Board, y que creo que está en esta llamada. Nosotros nos conocimos en Santiago de Chile, pero luego yo me vine a vivir a Lima y Jorge se fue a vivir a Miami porque cada uno tenía planes familiares y personales, y pudimos seguir desarrollando el proyecto de esa manera, ¿no? Si yo quiero estar en otra ciudad, si alguien quiere trabajar desde la playa, desde el campo, quiere retirarse, puede hacerlo. Y eso es súper importante, y no solamente por escoger la ciudad en la cual estamos trabajando, sino también, por ejemplo, de que tenemos varias personas en el equipo que son mamás o son papás. Hoy, por supuesto, están con una dinámica un poco forzada de tener que hacer homeschooling, pero igual
hemos permitido tener un esquema que permite que estas personas puedan dedicarse a su vida familiar, puedan atender a su casa y su familia sin tener ningún impacto y poder construir su agenda y sus horarios con total libertad. Lo otro, que para nosotros es súper estratégico, es tener un footprint regional. Growmore es una empresa que trabaja para Latinoamérica, que atiende al mercado latinoamericano. Yo dudo que podamos tener la visibilidad y el alcance regional que tenemos si que estuviéramos todos trabajando desde la misma ciudad. Es interesante, yo también con Darren de GitHub hablamos de cómo funciona la diversidad en un equipo remoto y él me decía, un equipo remoto es más diverso porque no pones a toda la gente a trabajar y a vivir en la misma ciudad, sino que permites que cada persona siga en su contexto cultural. Entonces, permites que las personas sigan aportando ese contexto cultural a la dinámica de trabajo y a lo que están haciendo. La otra que es bastante obvia y que creo que es uno de los grandes beneficios o aportes de Get On Board es que el pool de talento es mucho más grande. Creo que ustedes ya lo saben. No estamos restringidos solamente a lo que podemos encontrar localmente. No tenemos que contratar solamente por proximidad a un edificio, sino que podemos acceder a las personas más talentosas independientemente de dónde están. Y también nos ha traído mucho mejor onboarding en el sentido de que, y es parte de lo que vamos a hablar ahora, porque lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la gestión del conocimiento, pero el poder prepararnos para trabajar en remoto ayuda también a que las personas nuevas se puedan conectar mucho mejor y de manera mucho más fácil. En suma, adoptar trabajo remoto te obliga a gestionar la organización de manera efectiva porque hay muchas de las cosas de las cuales nos apoyamos en presencial que en remoto no existen. Y eso nos obliga a tener que construir un sistema mucho más deliberado y mucho más eficiente para manejar las comunicaciones. Nuevamente, esto es algo que creo que beneficia a cualquier empresa, sea remota o no sea remota, o tenga parcial o totalmente posiciones remotas. Creo que el tipo de cosas que se generan acá y las que vamos a conversar son útiles para todos. La diferencia es que en una empresa remota son no negociables y si fallas en gestionarlas bien te van a saltar en la cara de manera mucho más evidente. Lo cual creo yo es algo sano y algo bueno porque te obliga justamente a tener las cosas bien planteadas. Y lo primero que hay que tener bien planteado es el mindset. Y esta es la parte que me parece más importante, porque cuando hablamos de crear una cultura remota no tiene solamente que ver con usar Zoom, Slack o Notion, sino que tiene que ver con la manera en la cual nos predisponemos a esto. Lo primero tiene que ver con que no hay espacio y no es viable tener micromanaging remoto. He escuchado de algunas empresas que ofrecen trabajo remoto o teletrabajo y obligan a sus empleados a instalar software de vigilancia remota. Software que si las personas se ausentan al baño o si las personas dejan de usar una aplicación durante una cierta cantidad de tiempo, empiezan a sonar las alarmas. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Pero además está decir que no es viable. El monitoreo remoto, una, que nunca va a ser 100% confiable y preciso, y dos, que parte de las razones equivocadas, parte de una falta de confianza. Trabajar en remoto, más que tratar de vigilar a la gente y controlarla a distancia y de intimidarla a distancia, tiene que construir una cultura de confianza. Y las personas que están trabajando en remoto tienen más opciones. Por lo mismo, y esto también va en el sentido de que no porque somos una empresa remota estamos libres de tener una cultura tóxica. Podemos perfectamente replicar una cultura tóxica y orwelliana, digamos, en remoto. Si quienes están en las cabezas y quienes están llevando la cultura de la empresa son personas que les gusta el management mediante la intimidación y mediante la hipervigilancia, eso va a ser igual en remoto o en presencial. Remoto no necesariamente te va a solucionar esos problemas de mindset. Y el corolario de esto es que el trabajo y el management están enfocados en el delivery y en los resultados. Observar y medir delivery es algo para lo cual no estamos acostumbrados y lamentablemente el management actual no necesariamente nos prepara para eso. Cuando hablamos de que en muchas empresas la medición de performance se hace de manera trimestral o anual, estamos hablando de un ritmo de observación que es inviable. En una empresa remota el delivery es diario, es frecuente.
Tal vez para los desarrolladores de software es bastante más fácil de medir porque tú puedes ver cuántas líneas de código está colaborando la persona, cuántos commits está haciendo, pero tal vez para alguien que está viendo algo más estratégico o está viendo algo más comunicacional o está viendo algo más blando, también se tienen que diseñar las maneras de poder medir la performance. Ahí a nosotros nos ha servido mucho el trabajar en base a OKRs, que seguramente varios de ustedes ya lo están incorporando o lo conocen, y que tienen que ver justamente con tratar de enfocar a las personas a provocar resultados en la organización y no simplemente a ejecutar algo. Porque el problema es que una persona que tal vez en presencial tiene todo el día la planilla Excel abierta y atiende y va a todas las reuniones que tiene que ir y parece estar ocupada, no necesariamente está generando valor. Y esto ni siquiera tiene que ver con personas que sean flojas, o personas que estén sacando la vuelta, o personas que estén de alguna forma tratando de aparentar que trabajan cuando en realidad están en cualquier otra cosa, sino que tienen que ver con que muchas personas, y la mayoría de las personas quiero pensar, realmente quieren trabajar y realmente quieren producir algo, pero trabajan en un contexto en el cual no necesariamente te están aportando valor. Están trabajando en cosas que no hacen una diferencia, están trabajando en cosas que no le pegan a ningún tipo de resultado de negocio. Entonces, nuevamente, esto es algo transversal para cualquier organización. En remoto te salta en la cara mucho más fuerte porque pierdes varias de las cosas que en persona uno tiene, como la presencia física y el poder mirar a una persona y decir, ah, esta persona está trabajando. Otro aspecto fundamental del mindset es reducir el bust factor. El bust factor es un término que la verdad es que es un poco de humor negro, que tiene que ver con qué pasa si me atropella un bus. ¿Dónde queda mi conocimiento? ¿Se queda solamente en mi cabeza? Todo lo que he aprendido, todo lo que he probado, todo lo que sé, ¿dónde está? El bust factor suena trágico, pero obviamente que no es que nos estemos preparando para cuando una persona se muera, sino que estamos pensando en dos cosas muy importantes. La primera es qué es lo que pasa cuando esa persona no está, ya sea porque está de vacaciones o porque la persona deja la compañía. Ya sea porque se jubiló o porque renunció o porque hubo que despedirla, esa persona tiene conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? Y lo segundo es que el conocimiento que está en un cerebro, en una cabeza, no escala. Uno de nuestros clientes nos decía, yo tengo 60 personas a mi cargo en el equipo, ¿no? Si cada una de esas personas me hiciera una pregunta al día, yo no ya tendría tiempo para hacer nada más. Tendría que estar enfocado 100% solamente a contestar preguntas. Entonces la información que está dentro de mi cerebro y que no está documentada y no está bajada no escala. Esto nuevamente en remoto se hace mucho más evidente, especialmente si es que queremos construir una empresa que no viva en base a la interrupción y en base a la sincronía en tiempo real. Estoy seguro que es el caso de varias empresas que están, desde que están en cuarentena, están todo el día en Zoom y están todo el día con videollamadas, reemplazando lo que serían reuniones presenciales o tratando de replicar de alguna forma el estar sentados los unos al lado de los otros. El problema es que eso no arregla nada. Una, porque tener llamadas de Zoom todo el día es agotador, no es viable, de hecho hay problemas de ancho de banda. Y lo segundo es que, nuevamente, no escala. Si una persona está ocupada en una llamada de Zoom, significa que esa persona y su cerebro no están disponibles para tener otro tipo de conversaciones. Entonces, reducir el bust factor tiene que ver justamente con aterrizar este conocimiento y volverlo disponible para minimizar la contingencia de que esa información y ese conocimiento se pierdan. La confianza, como ya lo hemos hablado, es un factor fundamental. Autoconfianza y también la confianza en los demás. Es imposible trabajar en remoto bajo la perspectiva de la desconfianza. Yo creo que a los latinos nos cuesta un poco más eso. Tenemos una predisposición natural a creer que si a la gente la dejamos libre, se va a distraer. De hecho, la misma idea de bloquear las redes sociales en la empresa, de que ciertas páginas web no se puedan acceder, es desconfianza. Es decir, si yo no te controlo, si yo no te restringo, tú no vas a trabajar. Lo cual no es cierto. No es cierto y la verdadera manera de trabajar es, oye, tú organiza tu tiempo como tú quieras mientras estés entregando y mientras estés provocando resultados de negocio. Acá nuevamente no sacamos nada con tener una persona cumpliendo instrucciones si esas instrucciones y lo que está haciendo esa persona no nos está llevando a diferencias de resultados de negocio. Documentarlo todo también es un mindset que se desarrolla y es una actitud que hay que cultivar y hay que estimular, y a nosotros mismos nos ha pasado de tener que estarla empujando continuamente, porque es un tema de todo el tiempo, no es como que puedas hacer tomarte una semana para documentar todo lo que tienes y después ya te olvidas, sino que en realidad la función de las cabezas pasa a ser mucho más la de estar continuamente documentando.
incluso ayudar al resto del equipo a documentar y estar documentando lo que hace el resto de la organización. Nuevamente, el objetivo acá tiene que ver con tratar de poner el conocimiento y el aprendizaje que nos lleva a tomar decisiones de negocio, ponerlo disponible para todo el mundo, para que todo el mundo pueda, ojalá, llegar a esas mismas conclusiones y por ende poder escalar la toma de decisiones. No sé si han leído el libro Principles de Ray Dalio, él habla exactamente lo mismo, de cómo puedo aterrizar los principios bajo los cuales yo tomo decisiones en un manual o en un sistema de criterios que sea reutilizable por otros, para que otros puedan tomar decisiones con la misma calidad con la cual las estoy tomando yo. Porque si la empresa depende de mi genialidad y la empresa depende de mi visión estratégica y de lo que yo sé, el día que yo desaparezca, desaparece la empresa también. Por ende, documentar tiene que ver justamente con preparar una empresa para ser sustentable. Hay una demanda muy fuerte de comunicación deliberada e intencional. Esto no quiere decir necesariamente que todo el mundo tiene que ser poeta o tiene que tener dotes de orador, pero sí de que es necesario ser intencional en la comunicación. Hay personas que tal vez son más introvertidas o que están acostumbradas a no hablar, y en una oficina presencial, bueno, tú la ves sentada, la ves trabajando, la ves con el Excel abierto, entonces asumes que esa persona está trabajando. Pero en Slack o donde sea que estés trabajando en remoto, y más todavía si estás trabajando en una herramienta que no es síncrona, no tienes cómo realmente saber si es que la persona no hace un esfuerzo deliberado por comunicarse y por transmitir que está presente, que está interviniendo, que está ayudando. Esto también tiene ciertas implicancias, como por ejemplo, que es una de las preguntas más habituales, cómo fortaleces el bonding y las interacciones más informales y la conexión más personal y emocional entre los miembros del equipo. ¿No? Y nuevamente, claro, no tienes la cafetería donde la gente se encuentra, la gente no se encuentra por casualidad en los baños, no necesariamente tienes este tipo de instancias más informales o más casuales, por ende son instancias que tienes que diseñar. Me imagino que muchos de ustedes están usando ya la aplicación House Party para juntarse con sus amigos en cuarentena. La vamos a usar nosotros también para hacer una dinámica. Tenemos ciertas instancias donde nos presentamos, donde brindamos, como les mostraba recién en la foto. Eh, Ese tipo de instancias informales, entre comillas, también hay que diseñarlas y hay que planificarlas y hay que crearlas de manera deliberada, pero se puede. Y obviamente que hay ciertas cosas que nunca van a reemplazar la interacción física, pero la verdad es que uno puede llegar bastante lejos si se lo propone. Otro de nuestros criterios es público por defecto, y esto tiene que ver con que hay que tratar de privatizar menos la información y de ponerla más disponible al resto. Yo acabo de escribir un artículo en nuestro blog justamente hablando de por qué es tan importante el público por defecto, y vamos a volver sobre este tema en un rato más. Por ahora solo digo que uno de los focos de esto tiene que ver con la información que está más pública, es más resiliente y es más accesible por el resto de las personas, y eso permite que más personas estén mirando el mismo contexto que estoy mirando yo. De hecho, esto es un pantallazo que reproduzco con autorización de las partes, donde Miguel le estaba preguntando a Jorge, haciendo una pregunta por DM, y Jorge va y le dice, oye, este tipo de preguntas, hagámoslas públicas, vámonos al canal correcto, porque otros también van a tener la posibilidad de o responder o de beneficiarse de la pregunta también. Entonces, esta conversación es interesante ponerla como ejemplo justamente porque es algo que, como te das cuenta, hay que estar estimulando y nutriendo continuamente, porque a todos nos pasa que nos volvemos a caer a los DMs y volver a mandar los mensajes privados y por ende necesitamos ponerle mucha atención y estar constantemente estimulando que las cosas sucedan de manera más pública. Y esto me lleva a este punto, que es que la gestión de la información es un trabajo full time. En nuestro caso, somos un equipo chico, así que esto puede o no puede aplicar al caso de ustedes, pero tanto yo como CEO, como Agustina como CEO al cargo de las operaciones, somos personas que están casi full time tratando de gestionar información y las comunicaciones constantemente, que estamos escuchando los canales de Slack, mirando, detectando información que vale la pena trasplantarla a otro lugar, que estamos continuamente tratando de documentar, actualizar la información. Tenemos un espacio en Notion que estamos continuamente mejorando, actualizando. Es un libro que está totalmente vivo. Y acá la magia no está en las herramientas. Las herramientas cambian y hoy estamos usando ciertas herramientas, pero el día de mañana van a aparecer otras nuevas y con todo esto que está pasando hoy, estoy seguro que las herramientas van a seguir evolucionando un montón.
Y cada año aparece una herramienta diferente y hay herramientas diferentes para distintos tipos de equipos. Pero lo realmente importante es tener la cultura y tener dedicación. Esto no es algo que uno se lo pueda delegar a alguien que ejerza la labor de secretario para que esté tomando notas, sino que es algo que tiene que venir justamente a las cabezas. A alguien le leí una vez que decía que la función de un CEO es ser el documentador en jefe, de cierta forma, y de ser la persona que está construyendo los canales de comunicación y los canales de información para que el resto pueda trabajar. Es la manera en la cual lo veo yo también, y no solamente le pega a la gerencia más alta, sino que le pega a todas las personas que lideran equipos y que tienen algún tipo de trabajo de management. Lo otro es un mito, y este es un mito que yo también creía hasta hace un tiempo, y es pensar que hay personas que son más aptas que otras para el trabajo remoto. Y decir, hoy el trabajo remoto no es para cualquiera, necesitas ser una persona muy autónoma, necesitas ser una persona independiente, necesitas ser una persona productiva, disciplinada. Pero ahí yo me pregunto, ¿y es que la gente que trabaja en presencial puede darse el lujo de ser improductiva? ¿Puede darse el lujo de no ser autónoma? ¿Puede darse el lujo de no ser eficiente? Entonces, nuevamente acá ocurre el mismo fenómeno de que en remoto las carencias profesionales de las personas y las carencias de management son mucho más notorias. Pero no necesariamente eso significa que hay ciertos perfiles, ciertas personas que son las aptas para trabajar en remoto, mientras que hay otras personas que no son aptas para trabajar en remoto. Si una persona requiere vigilancia constante o requiere presencia física para motivarse a trabajar, esa persona tiene un problema, que tal vez es un problema que está enmascarado en una oficina presencial, pero no necesariamente deja de ser un problema. Una, porque hay un límite a la cantidad de presencia y de presión física que se puede realizar. Y lo segundo tiene que ver con que finalmente tú quieres una persona disciplinada, que eres una persona autónoma, que eres una persona que se sepa comunicar, que eres una persona con seniority en cualquier caso, en cualquier entorno. Y esto también tiene la implicancia de que si estamos construyendo una empresa y una organización remota, todas las personas deberían estar en condiciones de participar y hay mucho que en realidad tiene que ver con defectos de management también. Si una persona tiene la disposición a trabajar, pero por alguna razón no está logrando ser productiva, tal vez es que no está recibiendo las indicaciones correctas, tal vez no tiene acceso a todos los recursos que necesita, tal vez tiene una cultura de trabajo que está separada, que está en silos, que es tóxica, etc. Pero el mensaje importante acá es el trabajo remoto es para todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad y la chance de trabajar en remoto. Si una persona demuestra ser un profesional deficiente en remoto, es que es un profesional deficiente en general y necesita apoyo, necesita mejora o necesita salir de la compañía. Pero nuevamente, remoto acá solamente te hace más evidente lo que está pasando. Menos video calls y más coordinación asíncrona. Este es otro tema de mindset y es otro tema que ya lo he mencionado, en el sentido de que no podemos depender de estar todo el tiempo en vivo y en directo. No es sustentable. No es sustentable, no es eficiente, no nos cuesta y nos dificulta el poder enfocarnos, además de que en sí mismo le añade un montón de overhead al negocio. Nosotros hemos sufrido por eso también, hemos tenido días donde ya hemos tenido 4 o 5 videollamadas por Zoom y hoy estamos haciendo un esfuerzo súper agresivo por controlarlas en Greenboard. Porque además lo que se conversa en el call ya queda mucho más difícil de ser registrado. Nosotros tenemos, en Zoom grabamos las llamadas, pero anda tú a tratar de consultar ese registro en 2 semanas más. Y a tratar de ir y verte el video completo hasta llegar al punto exacto donde se detuvo la discusión. No es sustentable. Entonces, la coordinación asíncrona no solamente ayuda a que hayan personas que puedan enterarse de la conversación aunque no estén presentes en el momento, sino también ayuda a que esas mismas personas que participaron en la conversación puedan volver a la conversación en el futuro. Ahí el mismo Slack ayuda mucho y cuando hemos tenido debates por Slack, resulta que esos debates son mucho más fáciles de revivir y de reflotar que una conversación por Zoom. Y acá nuevamente volvemos al tema de las conversaciones no necesariamente tienen que quedar contenidas en una reunión. Nos ha pasado en varias ocasiones de que tenemos un hilo de conversación que tal vez empieza un lunes y cuando es jueves o viernes todavía estamos ampliándolo y discutiéndolo. Y obviamente no vamos a tener una llamada de Zoom de 4 días. Entonces, lo interesante es que incluso una persona que se suma al equipo después, o una persona que tal vez no fue parte de las conversaciones iniciales, pero se suma después a la conversación, puede tener todo el contexto de la conversación y poder hacerle replay
como si hubiera estado ahí desde el principio. Eso es algo que en un video call es muy difícil y es muy costoso de replicar. Sumándole además que cuando dependemos demasiado de las videollamadas, empezamos a depender demasiado del ancho de banda, de la velocidad de la conexión, de que no se corte la llamada. Tiene un montón de implicancias, sumando al overhead de tener que coordinarnos para estar en vivo y en directo al mismo tiempo. Así que estamos tratando de ser súper agresivos en tratar de tener estas conversaciones de manera asíncrona, porque es la única manera de hacerlo escalable. Y acá viene el punto ya un poco más, habiendo hablado del mindset, viene el punto un poco más aterrizado y más aplicado de gestionar el stack de comunicaciones. ¿A qué nos referimos con stack de comunicaciones? La palabra, el término stack viene se usa harto en ingeniería, ya lo sabrán ustedes. El stack tecnológico es la combinación de plataformas, de lenguajes y de herramientas. En el caso de Chromeboard, nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos en PostgreSQL y tenemos una aplicación en Ruby on Rails y un frontend en React. Y eso corre sobre Heroku. Ese es nuestro stack tecnológico. De la misma forma que se gestiona un stack tecnológico y se toman decisiones estratégicas sobre qué usar en cada capa, hacemos lo mismo con el stack de comunicaciones. Toda empresa tiene un stack de comunicaciones. Lo que ocurre es que la gran mayoría no es consciente de que la tiene. El stack de comunicaciones son todas las plataformas, son todas las aplicaciones y las herramientas con las cuales circula la información en la organización. En una organización presencial, mucho del canal en el cual circulan las comunicaciones y la información es el canal presencial. Además está decir que ese canal no tiene ningún tipo de respaldo. Lo que se habló entre pasillos, lo que se habló de manera casual, lo que se habló a viva voz dentro de la oficina, si no hay alguien registrándolo activamente, se pierde. Y eso justamente trae problemas, porque después no podemos acceder a esa información, no podemos reencontrarla. ¿Por qué se tomó esa decisión? No, porque Pepita y Juanito el otro día se encontraron en el pasillo, conversaron un rato y llegaron a esta conclusión. Bueno, ¿y dónde está el sustento de eso? ¿Y dónde podemos acceder nosotros a esos criterios y a lo que se habló para poder llegar a esa toma de decisiones? Y eso es parte de la razón justamente por las cuales cuesta tanto escalar una cultura y cuesta tanto escalar una estrategia en una organización presencial, porque lo que tal vez las cabezas acuerdan, luego el resto del equipo no lo ve. Entonces el resto del equipo simplemente se queda con el output de eso, con el producto de lo que se habló, pero no necesariamente con la materia prima. Entonces luego las personas que están abajo les va a costar llegar a las mismas conclusiones, les va a costar tomar decisiones de la misma calidad y por ende tienen que restringirse a ejecutar instrucciones. Y tenemos nuevamente una organización que es totalmente vertical y una organización que le cuesta ser ágil. Y esta es otra manera de entenderlo. La agilidad, bien entendida, es el espacio donde todas las personas tienen un cierto grado de ownership sobre sus decisiones y están en condiciones de llegar por su propia cuenta a las decisiones. Pero si toda la materia prima que yo tengo para tomar las decisiones estratégicas está encerrada en una sala de reuniones en el piso 18 del directorio y nadie más tiene acceso a eso, no podemos realistamente pedirle a la gente que por su propia cuenta y viendo la décima parte de esa información llegue exactamente a las mismas conclusiones o pueda tomar decisiones con la misma calidad. Y eso le quita autonomía a la gente. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia un stack de comunicaciones? Y acá viene el asunto un poco más concreto y aplicado. Y esto es algo que se puede empezar a hacer hoy, y yo les recomiendo que lo empiecen a hacer. Si no lo están haciendo, lo empiecen a hacer hoy. El primer paso es el inventario. Y hay que hacer un montón de catastro y de registro de dónde están circulando las comunicaciones hoy. Hoy, por supuesto, en el entorno remoto y también pensando en cómo era la situación cuando estaban de manera presencial antes de la cuarentena. ¿Por dónde se comunican a diario? ¿Qué cantidad de comunicaciones están circulando por mail? ¿Qué cantidad de comunicaciones circulan por un memo, de repente por un sistema de archivos compartido o por Slack? ¿Cuánto de esa información circula en vivo y en directo? Y se habla de manera coloquial y casual en persona, y por ende no queda registrado. ¿Por dónde circulan los mensajes urgentes? Si necesito ubicar a alguien porque hay una emergencia, hay un incendio, ¿por dónde ubico a esa persona? ¿La ubico por Slack, la ubico por mail, la ubico por WhatsApp, etcétera? ¿Dónde se almacena la información importante y los entregables de trabajo? Hay un repositorio, hay un sistema de archivos, hay un software de manejo de proyectos, hay tickets en Jira, que usan para agendarse reuniones, por dónde traquean el estatus de los proyectos, las iniciativas y el cumplimiento de las metas. Las conversaciones informales por dónde circulan, tienen un grupo de WhatsApp, tienen un grupo de Facebook, la gente arma sus propios grupos y nadie tiene idea de dónde están.
Se hablan solamente en las cafeterías y en los pasillos, donde se recopilan las peticiones o el feedback de los clientes o de los usuarios. Es un call center que no tiene nada que ver conmigo y el cual yo no tengo acceso a esa información, quedan solamente en llamadas, en registros auditivos que son difíciles de acceder. Hay alguien que está con la tarea de tratar de subir esa información, entonces se almacena el work in progress. La gente lo tiene en sus propias carpetas, en sus propios computadores, tienen un sistema de archivos, cómo se respalda esa información. ¿Cómo le entregamos información a nuestros clientes? Las preguntas frecuentes, dónde viven, la documentación pública, dónde es que vive, si mandamos newsletter, a través de qué sistema se mandan, cómo respaldamos la información, cómo se hace el onboarding, etcétera. Hay un montón de preguntas y estas son solamente algunas que hay que hacer. El punto es que tenemos que ir haciendo un catastro de todo lo que hay. Mientras más grande la organización, esto empieza a crecer y a explotar. Pero justamente es parte de lo que hay que empezar a entender. La cantidad de canales y la cantidad de lugares donde hoy vive información que es importante para la compañía o para la organización y que no necesariamente están siendo centralizados, no necesariamente son accesibles. Después de esto viene el poder definir anillos de privacidad y de visibilidad. ¿Dónde vive cada cosa? Entonces tenemos la esfera pública, tenemos la esfera que es org-wide, o sea, a nivel de toda la organización, tenemos la esfera que ya es a nivel de equipos específicos y tenemos la esfera privada. Nosotros tenemos el criterio de público por defecto, tratamos de que las cosas vivan en el anillo más externo posible, solamente lo cerramos si es que tenemos una razón muy, muy poderosa para hacerlo. Pero es importante tener esto también porque hay ciertas comunicaciones que en realidad se manejan en privado, como pasa, por ejemplo, con estas preguntas que ocurren en los DM, y que en realidad deberían estar más visibles. Nosotros lo tratamos de llevar tan lejos como podamos. Por ejemplo, todo el equipo ve la información financiera, de nuestras métricas de empresa, de nuestros números, de nuestra caja, etc. Eso habitualmente en la mayoría de las organizaciones es algo team specific, pero nosotros tratamos de hacerlo org-wide porque creemos que es de beneficio para todos que todo el mundo esté al tanto de cómo nos está yendo como negocio. Entonces, hay ciertos criterios que nosotros hemos ido desarrollando y estos son nuevamente criterios nuestros que son bienvenidos de tomarlos prestados y de ir desarrollando los suyos propios. El primero es público por defecto, es lo que acabamos de hablar y de hecho hay un post que acabamos de publicar en el blog, nuevamente haciéndolo público. El segundo tiene que ver con que las cosas sean wiki o colaborativas por defecto. El peor lugar donde puede vivir la información, el conocimiento es en un PDF. El PDF para los contratos y para las propuestas comerciales que no van a cambiar nunca más, pero la información que está viva, el aprendizaje que está vivo no se puede quedar en un PDF. Hacerlo en una PPT también es contraproducente porque es un formato difícil de manejar, es un formato que es difícil de actualizar y mantener vivo colaborativamente. Funciona mucho mejor tener algo estilo wiki, como en nuestro caso Notion o Google Docs, en lugar de tener herramientas más basadas en archivos individuales. Que sea abierto por defecto, o sea, que cualquiera pueda meter mano en la documentación, en la información, que cualquiera esté en condiciones de actualizarlo, o al menos de que haya sistemas de permisos que hagan que la mayor cantidad de personas posible lo pueda modificar. Que esté en la nube por defecto, que no dependa de tener un archivo. Nuevamente, si yo estoy on the go, estoy en mi celular y dependo de poder abrir un archivo específico en un lugar, voy a tener problemas. De hecho, por ejemplo, nosotros en Get On Board solíamos usar Sketch para los archivos de diseño y nos migramos a Figma porque Figma funciona en la web, no necesitas instalar software, no necesitas un sistema operativo o un computador específico, por ende lo vuelve mucho más accesible. Tenemos que también diferenciar la coordinación dura versus la coordinación blanda. La coordinación dura es, por ejemplo, decir cuál es el estatus de este proyecto. Este proyecto está atrasado, está ongoing, este proyecto ya se aprobó, este cliente, este lead, esta conversación de ventas está aprobada, no está aprobada. Y la coordinación blanda es tener estas conversaciones un poco más informales, como la de decir, ¿tienes tiempo mañana para un call? O ¿dónde está el archivo que me mandaste? Etcétera. Son dos niveles de coordinación. Muchas empresas que están tratando de implementar remotos solo usan coordinación blanda, o sea, solamente usan Slack, por ejemplo, y les cuesta tener un lugar un poco más permanente, donde hay información que tenga un poco más de tiempo de vida. Ese lugar puede ser Trello, ese lugar puede ser Airtable, puede ser Basecamp, puede ser Microsoft Project o lo que sea que tengan, pero creo que es bueno tener espacios separados para la coordinación que más dura, o sea, estatus, participantes, entregables, etcétera, y la coordinación que es más blanda.
Tener todo siempre respaldado. El criterio de yo voy a tener mis documentos en el escritorio mientras los esté trabajando y después los subo es súper tóxico y crea una contingencia. Ya nos ha pasado montones de veces que a alguien le cae agua en el computador, le roban el computador, tenía información que no había respaldado, la perdió. Siempre respaldado y nunca accesible solamente por una persona. Si a esa persona le pasa algo, nuevamente, bus factor, esa información se pierde. Entonces, todos estos principios son, por supuesto, principios que hay que gobernarlos y hay que estarlos empujando y estimulando continuamente, y son principios que tienen que estar visibles para el resto de la organización. Acá yo les doy el ejemplo de lo que usamos nosotros y, nuevamente, esto es un ejemplo, no es una recomendación, es solamente lo que a nosotros nos ha servido. Por ejemplo, tenemos nuestros blogs en Medium, y es interesante porque mucha información y mucho conocimiento que en otras empresas es de uso interno, nosotros la tenemos de manera pública en Medium. ¿Por qué? Nuevamente, por público por defecto. Si está público, más personas se benefician de esa información, más personas pueden validar, cuestionar, escrutar esa información y ayudarnos y darnos feedback y ayudarnos a validar que esté lo correcto. Y además hay un aporte de valor hacia el ecosistema. Tenemos un centro de ayuda y soporte que vive en HubSpot, que también es público. Y es interesante porque esa ayuda y esas preguntas frecuentes son las que usamos nosotros también para nuestro training interno. Cuando alguien quiere aprender sobre Get On Board, se va a ese lugar. Tenemos Notion, que es para toda la organización, donde gestionamos la mayor parte de nuestro conocimiento y la coordinación dura. Usamos Slack, usamos Zoom. Tenemos el CRM HubSpot para centralizar toda la organización de nuestros clientes y también ahí llegan, digamos, los chats, los correos y todo lo que tenga que ir con la interacción hacia afuera. Tenemos los issues de GitHub, donde también esto en muchas organizaciones solamente lo usa el dev team. Nosotros lo usamos para toda la organización y todas las personas, aunque no programen, tienen un asiento y un espacio en GitHub. ¿Por qué? Porque si alguien de soporte a clientes encuentra un problema, un bug, esa persona va directamente a crear el issue en GitHub. Si la persona de ventas se encuentra con un feedback de cliente o con una petición de cliente, va directamente a crearlo en GitHub en lugar de dejarlo planteado por Slack. E incluso los comentarios del código son para nosotros parte de la documentación. Un código que está bien comentado, bien documentado, es un código mucho más fácil de aprender, no solamente para las personas nuevas que se integran al desarrollo, sino incluso para el yo del futuro, porque no necesariamente nos vamos a acordar de lo que pasó hace un par de años. El codebase de Get On Board tiene 7 años, 8 años. Entonces es imposible que yo me pueda acordar de por qué escribí esta línea de código en el 2014. Comentarla, dejarla bien documentada, me ayuda justamente a entender por qué hice lo que hice en algún momento del pasado. Hay más, este documento nosotros se lo vamos a compartir porque esta parte está llena de links. El documento que tenemos de la cultura de documentar por defecto, nuestro blog en general, el podcast, y hay varios artículos que creo que les pueden ayudar mucho, que los van a poder tener como lectura complementaria. Pero obviamente que ya en este punto me interesa que podamos ir a las preguntas en el espacio que tenemos. Ale, tú ahí me imagino que tienes algunas preguntas que podamos ir lanzando de parte de la audiencia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días a todos, soy Ale de Sales. Bueno, yo estoy moderando las preguntas, de hecho todavía no tenemos ninguna, entonces Uy, les pediría que se sientan libres de preguntar, porfa, no se corten y bueno, tienen el chat de preguntas y respuestas para poder hacerlo. sí, yo mientras tanto estaba mirando la encuesta. La mayor parte de las empresas que están contestando no lo saben todavía, no saben si es que están en condiciones de tomar la decisión a migrarse a posiciones remotas. Es bueno saber que hay varias empresas que están considerando mover la mayor cantidad de posiciones posibles a remoto. Yo no sé si ahí ustedes en la audiencia tienen acceso a los resultados de la encuesta. Ale, no sé si tú me puedes confirmar ahí si es que se ven. Si no, porque si no les podemos compartir el pantallazo, ¿no? No, no se ve, solamente se figura la pregunta. Ok, les voy a mostrar, a ver, creo que les puedo compartir la pantalla rápidamente. Me parece que ahí se ve, ¿no? Ahí se ven los resultados de la encuesta. No, estamos viendo tu presentación. Ah, diablos, ya. Creo que se Esa, las voy a esa compartir por un...
a llegar Creo que se preguntas, puede así compartir. que, Ya, perfecto. A ver, vamos con la primera. bien. La primera pregunta, que es de Catalina, ¿cuál es la mejor herramienta para manejar proyectos y al equipo? Uy, nosotros hemos probado varias y la verdad es que creo que funciona diferente dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, es muy diferente si es que estamos manejando proyectos con clientes externos a si nuestros proyectos son todos internos. Hay gente que he visto que le funciona súper bien Basecamp, por ejemplo, para poder trabajar con proyectos. En nuestro caso nunca ha tenido mucho sentido. En nuestro caso, de hecho, Get On Board no trabaja mucho por proyectos, tenemos una manera un poco más Kanban de trabajar, entonces vamos tomando historias e iniciativas más individuales y el traqueo de eso lo vamos llevando en GitHub. Y usamos GitHub para manejar milestones y para ir manejando grupos de historias y tal vez funcionalidades que son un poco más épicas, que requieren un poco más de tiempo. Entonces creo que tiene mucho que ver con la manera de organizarse en el equipo. He escuchado otros sistemas como Monday o Front, sé de gente que usa Trello o Airtable. De hecho, el mismo Notion te permite generar este tipo de tableros estilo Kanban, con los cuales también puedes llevar coordinaciones de proyectos. Puedes tener un Trello o un tablero Kanban con distintas historias y con distintos proyectos e ir traqueando cuál es su estatus. Entonces, en el caso de Catalina, justo dice, es una agencia digital y tiene comunicación con clientes externos. Yo de mi experiencia en Continuum, que era mi trabajo anterior, que es una consultora y trabaja con clientes externos, es mezclado porque hay algunos clientes, claro, le estás trabajando al cliente, entonces le generas conocimiento al cliente y en muchos casos hay que acoplarse a lo que tiene el cliente. En otros casos el cliente no tiene nada o el cliente está esperando que uno le proponga. Eh, y ahí creo que nuevamente no necesariamente es una sola herramienta. En Continuum ha funcionado armar, por ejemplo, workspaces de Slack compartidos con un cliente, entonces tienen un canal de comunicación un poco más inmediata y lo complementan con, por ejemplo, hacer un workspace en Notion separado para el proyecto con el cliente, o generan algo en Basecamp e invitan al cliente a sumarse. Creo que cuando se trabaja con clientes externos, la prioridad debe ser dejarle la información al cliente en el lugar donde el cliente la pueda encontrar, porque obviamente lo que queremos es que el cliente pueda hacer uso de ese conocimiento en el futuro. Eh, de hecho, creo que eso está relacionado con la pregunta que lanza Isabel, que es que muchas empresas no tienen herramientas para el contacto con personas externas. Eh, bueno, Zoom está funcionando súper bien para las llamadas o para las videollamadas, que es la pregunta de Isabel. Eh, Funciona bastante bien porque ya todo el mundo se lo está instalando. Eh, en lo posible, creo que es bueno tratar de no depender mucho de las videollamadas como hablaba, pero probablemente para la interacción con clientes externos va a tener un poco más de sentido. Yo recomiendo Zoom, más que nada porque como todo el mundo ya lo tiene, me parece que genera un poco menos de fricción a la hora de coordinar la llamada, de que hay que bajarse la aplicación, de instalar el software. Pero la verdad yo he tenido varias llamadas y varias conversaciones con clientes por llamada de WhatsApp, que la verdad es que también ofrece súper poca fricción. Todo el mundo tiene WhatsApp instalado, si ya tenemos el número del cliente, puede funcionar súper bien. Entonces, va a depender mucho de si son llamadas grupales, llamadas individuales. Sí creo que hay que tratar de usar las herramientas que son más cómodas y más familiares para la mayoría de las personas. Ale, no sé si hay más preguntas que podamos responder. Sí, tenemos otra pregunta de Jorge. ¿Cómo ayudar o garantizar la salud física y mental del team? Bueno, creo que eso es algo que tenemos que gestionar tanto en remoto como en presencial, por supuesto. Creo que una de las cosas que ahí donde presencial te ayuda es que si una persona se siente mal o está pasando por un mal momento, usualmente uno se puede dar cuenta porque la observa. Observa a la persona decaída, la observa tal vez no habla tanto como suele hablar, o tiene su rostro está bajoneado, entonces esas cosas en remoto no son tan fáciles de traquear. De hecho, eso es un tema en particular que yo hablaba con Kiranjit de Facebook, porque él, como VP de ingeniería de Facebook, le tocaba trabajar con gente en Singapur, en Malasia, en Japón, en Vancouver, etcétera. Entonces, justamente le pasaba eso y una de los consejos que daba él, que yo también es un consejo en el cual yo creo, es que los líderes de equipo tienen que estar con ojo de detective, tratando de encontrar
hints, ¿no? Tratando de encontrar pequeñas señales. Creo que de cuando una persona puede necesitar apoyo. En Get On Board, por ejemplo, una de las cosas que estimulamos mucho es tratar de compartir cuando alguien está mal. Si es que alguien tiene un día con ansiedad, si es que alguien se siente colapsado, y de hecho es algo que nosotros mismos hacemos, y tratamos de dar el ejemplo de, oye, sabes que hoy día estoy estresado, hoy día pasé una muy mala noche, estoy muy cansado, no me puedo concentrar, etcétera, etcétera. Porque eso estimula que el resto del equipo lo haga, lo normaliza, creo que es súper dañino, súper tóxico, una cultura donde todo el mundo trata de aparentar que está súper bien todo el tiempo. No es cierto, y en esta crisis es menos cierto que nunca. Eh, la gente está sufriendo, la gente está pasando por cosas complicadas, la gente está enfrentando un montón de ansiedad, de desconcentración, de incertidumbre. Las personas en el equipo tienen que estar continuamente escuchando y estar súper atentas a las señales y como les digo, eso a veces involucra leer entre líneas porque no necesariamente estamos mirando a la persona desanimada, pero tal vez notamos que hoy su estatus lo posteó más tarde que el día anterior, o notamos que hoy está menos comunicativa que antes, o tal vez tenemos un grupo, un canal informal en WhatsApp o qué sé yo, donde compartimos chistes y esta persona hace tiempo que no participa. Eh, por supuesto, también en las llamadas que tengamos, podemos darnos cuenta que la persona tiene una voz diferente. En fin, creo que hay que estar haciendo un trabajo continuo de escucha y de atención muy constante, justamente para que podamos detectar a tiempo si es que alguien está teniendo algún tipo de problema y ante la menor señal de que alguien lo está pasando mal, hay que concentrar mucha atención y poner mucho ojo ahí, tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas en tratar de escuchar y detectar esa situación. Eh, Hay cosas que tal vez puede que pasen menos frecuentemente en remoto, como el harassment físico, que una persona se sienta físicamente intimidada o invadida por otra, pero puede pasar en digital perfectamente. Entonces creo que también hay un tema de hacer los canales y de dar las confianzas y las seguridad necesarias de que si alguien lo está pasando mal, alguien tiene un problema con alguien más del equipo, existen los canales para poder canalizar eso y para poder manifestar eso, para que eso no se quede perdido. Vamos con otra Tenemos pregunta. aún, sin más preguntas, Macarena Olivos. ¿Qué otras prácticas utilizan para implementar metodologías ágiles en los equipos de forma remoto? Eh, bueno, nosotros, como les contaba, usamos, en realidad tenemos como una especie de Scrum en Get On Board porque usamos ciertas ceremonias de Scrum, o sea, pero las hemos modificado bastante. O sea, por ejemplo, no tenemos stand-ups diarios síncronos. Lo que tenemos un canal de Slack de status donde todo el mundo comparte en qué está en el día a día, en qué va a estar trabajando, si es que tiene que salir, si es que tiene algún problema, si necesita la ayuda de alguien. Y tenemos una instancia síncrona semanal, que es el weekly, los lunes en la mañana, donde ahí sí tenemos un call y tratamos de estar todos, de coincidir todos, al menos mientras estemos en zonas horarias compatibles. Y ahí es donde tratamos de compartir también un poquito más en voz en qué está cada uno. Tenemos retros mensuales también, pero no hacemos sprint planning, medimos velocity. Entonces creo que depende mucho de la metodología y de la forma de trabajo, pero más allá de eso creo que hay un tema cultural de la agilidad, que es mucho más importante que la metodología per se, y que tiene que ver justamente con empoderar y con dar confianza. Empoderar creo que puede suceder mucho mejor en remoto si es que tienes una buena documentación. Es parte de lo que comentaba hace un rato. Nosotros le compartimos la información financiera a todo el equipo y eso tiene una implicancia para la agilidad que estaba media escondida. Pero resulta que como todo el mundo sabe cómo están nuestros números, el resto de las personas puede también proponer. De hecho, hace poco pasó que una de las personas del equipo se sintió motivada a proponer maneras en las cuales podemos mantener el presupuesto controlado en la crisis. Eso es algo a lo cual esta persona no habría llegado si es que no hubiera tenido visibilidad sobre cómo nos está yendo como compañía. Entonces, ahí justamente viene el empoderamiento y también viene de que ya no solamente es que las cabezas comunican las decisiones y tú las tienes que acatar y si no las entiendes, a mí qué me importa, porque te comparto todo el contexto y toda la materia prima por la cual llegamos a esa decisión, cosa de que si tú tienes una opinión diferente o tú crees que la decisión debió haber sido distinta, tengas la oportunidad de cuestionarlo. Y creo que de eso se trata la agilidad, se trata de poder reaccionar rápido, se trata de poder empoderar a la gente, de darle autonomía a la gente para que llegue a sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones. Y
y creo que en general hacer el esfuerzo de trabajar remoto es ágil, porque le da flexibilidad a la gente. Si nuevamente es como el empoderamiento de si tú quieres trabajar en tu casa, trabajas de tu casa. Si tú quieres irte a un coworking, anda a un coworking. De hecho, por mucho que seamos una empresa remota, hay varias personas en el equipo que prefieren una oficina, porque los enfoca más, porque tienen un espacio dedicado, porque se pueden concentrar, etcétera. Obviamente en la cuarentena no podemos, pero nosotros le pagamos coworking a la gente que quiere coworking, eh, porque no es que remoto signifique que tengas que estar en tu casa. Remoto significa que tú puedes elegir la configuración de workplace que más te acomoda. Si tú te quieres quedar en la casa porque quieres estar cerca de tus hijos, porque quieres almorzar con tu familia, también lo puedes hacer. Entonces, creo que en general el solo hecho de acercarse a remoto hace mucho por la agilidad más de fondo, y porque te genera nuevamente, esta cultura de documentar, de no generar cuellos de botella, de no centralizar el conocimiento en una sola persona, en un solo cerebro, sino de hacer que esa información y esa visibilidad esté para todos, y por ende genera una cultura mucho más transparente. Bien, tenemos otra pregunta de Cristian Angulo. ¿Crees que es correcto establecer microtareas diarias para el equipo y establecer una meta semanal? Como lo hacemos nosotros, es que dejamos que las personas establezcan sus metas y sus tareas diarias, y lo que trabajamos en conjunto son los OKRs mensuales, o sea, como decir, mira, esta es la prioridad que tenemos como empresa, y esta prioridad tiene implicancias para ti, para ti, para ti, para ti, y por ende hay ciertas métricas y ciertas cosas que esperamos ver de tu parte. Trabajemos juntos en ver cómo podemos llegar a eso. Entonces creo que es un trabajo más de dar instrucciones más, y de nosotros preestablecer, de coachar, de que la misma persona probablemente va a tener ya una cierta claridad de qué hacer. Y en muchos casos no la va a tener, o sea, y si cambia la estrategia y cambia las prioridades, puede que esa persona temporalmente esté perdida, o esa persona diga, mira, yo acabo de cerrar esta iniciativa, este proyecto, y ya no sé qué hacer a continuación. Entonces, por supuesto que viene un trabajo de coacheo y de acompañar y de tener más o menos una ruta clara. Pero de ahí cómo esa ruta se desglosa en el día a día, es algo que nosotros dejamos que cada una de las personas lo establezca por su cuenta, y lo que hacemos es que estamos disponibles para ayudar a que eso suceda. Si la persona está perdida, si la persona está desorientada, si la persona no se siente productiva o no sabe cómo enfocar su día, nosotros estamos ahí para ayudar y para dar lineamientos y para decirle, mira, yo creo que te deberías enfocar aquí y acá. Pero tratamos de no preestablecerlo nosotros, sino que dejar que el mismo equipo lo construya, que es justamente una de las bases de ser ágiles, ¿no? De que las mismas personas lo puedan hacer. Buenísimo. Tenemos otra pregunta de Antonia Calderón. ¿Qué actividades se pueden hacer para potenciar y mantener la cultura entre muchos países con distintas zonas horarias? Hemos hecho happy hour, clases de yoga, mindfulness, cooking class, programa de Never Stop Learning, porque el proceso en Creo que esa es otra ONG... pregunta. Sí, ok. Vamos, Sí, esa es otra pregunta. vamos Sí. a la una. Vamos a la primera. Sí. ¿Qué actividades se La pueden primera, hacer para potenciar y mantener cultura entre muchos países con distintas zonas horarias? o sea, todo lo que mencionas está buenísimo. Nosotros estamos todavía descubriéndolo. Una de las cosas que hemos hecho, de hecho, mañana tenemos una, es que hemos hecho actividades de presentación personal. Entonces, cada persona tiene 5 minutos para hacer una PPT súper sencilla y mostrar fotos de su historia, de su contexto, de su vida, de contar un poco más cómo están. Y pasa algo interesante, y esto también lo hablamos con Darren de GitLab, y es que a veces en los equipos presenciales tú puedes pasar años trabajando con una persona sin conocerla realmente. No tienes idea cuáles son sus hobbies, no tienes idea. ¿Por qué? Porque la tienes ahí al lado, entonces ya hablan todo el día de trabajo y no necesariamente tienen espacio. Y en el happy hour siguen hablando de trabajo, o tal vez es una persona que es un poco más callada, entonces no necesariamente comparte. No es que la integración presencial sea tan automática como uno cree. Y nuevamente acá viene el tema de trabajarlo de manera deliberada. Yo creo que todo eso que tú señalas está súper bueno. Creo que también hay que dar espacios para que las mismas personas compartan algo de sí mismos. O sea, está bueno combinar y balancear actividades que vienen prehechas con cosas que el mismo equipo puede generar, o con instancias donde permitamos que el equipo se comunique y cuente. De hecho, en esas mismas instancias de poder compartir hobbies, actividades, la música que me gusta, etcétera, se empiezan a generar afinidades espontáneas. Hoy resulta que te gusta la misma banda que yo, escuchas la misma música que yo, estás viendo la misma serie en Netflix que estoy viendo yo. Otra cosa que hacemos es también
favorecer espacios donde las personas también se puedan expresar de manera más espontánea. Y es por eso que a pesar de que tenemos Slack, también tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente habla todo el día en WhatsApp, tiene stickers en WhatsApp, entonces la gente se expresa de una manera más personal en WhatsApp porque está familiarizado, hablas con todo el mundo en WhatsApp, entonces también puedes mostrar ese lado tuyo un poco más informal, un poco más desestructurado. Entonces mi consejo es balancear las cosas que vienen como las actividades prearmadas, que están súper buenas, con instancias donde el equipo tenga posibilidades de expresarse. Y la segunda pregunta de Antonio era, ¿por qué el proceso de onboarding se hace más fácil de manera remota? Porque hay más documentación. Hay más registros, hay más guías. Obviamente que esto normalmente no sucede por osmosis, no sucede de manera espontánea. De hecho, las primeras personas que se sumaron al equipo en Get On Board tuvieron hartos problemas. Pero cuando ya tienes tiempo de documentar tu conocimiento, tus procesos, tener manuales, tener instrucciones, esas cosas van quedando para el equipo en futuro. De hecho, anteayer me pasó que una persona del equipo tenía dudas con respecto a cómo acceder a nuestras bases de datos. Y yo me cuenta que esa información no existía. Y que varias personas en el equipo están súper confundidas. Así que me tomé 20 minutos y escribí un manual, una pequeña página en Notion con un manual y una guía. Estas son las cosas que tenemos, esto es lo que puedes encontrar aquí, acá, acá, así es como se consulta y esto es lo que tienes que hacer si es que necesitas algo nuevo. Entonces, claro, eso queda para los miembros actores del equipo, pero eso mismo queda para alguien que el día de mañana se integra al equipo. Entonces, lo interesante es que toda esta información, toda esta documentación que tú estás creando para las personas en el presente, queda para las personas del futuro. Y esa es la manera en la cual el onboarding se hace más fácil. De hecho, ya hemos tenido experiencia con las personas que se han integrado más recientemente de, oye, qué buena que ya hay tanta información y tanta documentación creada que no necesito hacer tantas preguntas porque hay mucha de la información, de la documentación que ya está, entonces yo puedo alimentarme por mi cuenta. Entonces creo que ahí hay algo súper interesante y esa es la manera en la cual no es lo remoto per se, sino que es el esfuerzo en documentar que se hace más evidente en remoto, lo que te ayuda a generar un mejor onboarding para las personas del futuro. Hay más preguntas, ¿no? Tenemos un Sí, par más a la revisar. pregunta que viene es de Jorge. Asumo que convertirse en remote es una transición que toma tiempo. Hay que aprender nuevos skills. ¿Debería contratar a alguien que nos ayude a acelerarla? Eh, yo le preguntaba a Darren de verdad les invito a escuchar ese podcast y está la transcripción también. Está en el blog de Get On Board. Y es que Darren, su posición, su cargo se llama Head of Remote, jefe de remoto. Entonces yo le preguntaba en qué consiste este cargo y él me decía, yo estoy encargado de ayudar al resto a trabajar remoto más fácil, de facilitarle las cosas al resto, de ayudar a que las personas puedan trabajar eficientemente en remoto. Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del mindset, desde el punto de vista de ayudar a desarrollar skills, desde el punto de vista de darle a la gente el soporte, de estar documentando continuamente, de estar generando este conocimiento, de solidificar ese conocimiento, etcétera. O sea, hay un montón de trabajo de soporte que usualmente tal vez le cae a recursos humanos o a people operations y que acá tal vez requiere un trabajo un poco más deliberado, porque de hecho en GitLab, él me contaba, tienen gente de people operations y tienen este cargo de remote. O sea, hay un trabajo también de evangelización que hay que hacer y que tiene sentido que tenga alguien. Entonces, creo que es bueno si es que como empresa quieren migrar al remoto, el tener una persona que haga de evangelizadora de remoto y también que sea la persona como la campeona, el SAR de remoto, digamos, la persona que sea la go-to person para ir a preguntarle cosas, para pedirle ayuda y que esa persona también esté monitoreando y consultando al equipo. Eh, Puede que esa labor sea apoyada o complementada temporalmente por alguien de afuera, creo que es una opción, especialmente si hay una persona que tiene ya experiencia trabajando en estas cosas. Eventualmente tiene que ser un rol que se tiene que internalizar. Por ahí puede haber una persona que ejerza de coach externa y que vaya empoderando y vaya entrenando un equipo y vaya preparando a una persona para que esa persona asuma un rol un poco más permanente de evangelizadora de remoto y sea la mantenedora también del asunto en el largo plazo. Eh,
Creo que Antonio también preguntaba, ahora estoy mirando que preguntaba respecto a combatir el agobio, la soledad y la ansiedad. Eh, para nosotros ha sido un tema también, como les digo, esta situación nos ha afectado a todos, hemos sufrido de ansiedad, hemos sufrido de encierro, hemos sufrido de incertidumbre, de estar todo el día pegados a la tele viendo las noticias, de estar asustados, estar preocupados, de que tal vez hay casos de coronavirus cerca nuestro, etcétera. Hay mucho que tiene que ver con construir apoyo y con construir soporte en general, y eso creo que no es muy diferente a cómo sucede de manera presencial. Lo único es que nuevamente hay que hacerlo de manera deliberada, creo que hay que ser muy deliberados en construir estos espacios. Creo que es bueno construir espacios de distracción también, de entretención. Una de las primeras cosas que hicimos, unas primeras medidas que tomamos en Get On Board, fue decirle a la gente, tienes el espacio para atender tus cosas personales. Entendemos que esta es una situación excepcional, entendemos que esto te va a afectar el día a día, puedes hacerlo. Si te quieres ausentar 2 horas, puedes hacerlo. Si necesitas tomarte media jornada para desconectarte porque estás sufriendo mucho por ansiedad, hazlo. Si tienes que ir a la farmacia y vas a tener que hacer una cola de 3 horas, dale. Si tienes que hacerle homeschooling a tus hijos todos los días de 9 de la mañana a 1 de la tarde, anda. Creo que el ser muy intencionales en establecer esos espacios ya ayuda un montón porque la gente se los puede tomar y por supuesto que hay que dar el ejemplo también. Dar esos espacios y también tomarlos de manera personal, porque a veces pasa que el espacio es con elástico. No, mira, tú tienes la flexibilidad de hacer lo que quieras, pero te vas a ver mucho mejor si es que estás todo el día trabajando. Entonces, creo que es bueno que incluso las mismas cabezas sean vocales en eso de decir, ¿sabes qué? Sí, yo también tengo que ir a hacer las compras a la tarde, y yo también, y me tengo que poner mascarilla, y tengo que desinfectarme antes y después, y qué sé yo. Yo también tengo que hacerle homeschooling a mis hijos, yo también tengo que atender a mi familia, yo también necesito un rato para meditar porque estoy pasando por ansiedad. Creo que es bueno dar el ejemplo y ir seteando la dinámica para ir estimulando al resto que lo haga también. O sea, es dar y tomar el espacio que nos está ofreciendo. Eh, Creo que la empatía ayuda mucho. Nosotros otras cosas que estamos haciendo, por ejemplo, le estamos dando al equipo suscripciones anuales gratis a Headspace Pro. Headspace es una aplicación de meditación. Como Get On Board, le estamos financiando a que cualquier persona que quiera del equipo comprar Headspace Pro, le estamos pagando un año para que tenga las herramientas para poder meditar. Entonces creo que son varias cosas. En general, el sentir que tu empresa te apoya y que todos estamos pasando por cosas parecidas y el sentir la empatía hace mucho. Creo que es el mensaje más importante y desde la empatía es justamente que uno puede empezar a ver qué otras medidas hay que tomar para favorecer a la gente. Y hay una última pregunta que se lanzó en el QIA, que es ¿cuáles son algunas estrategias concretas para implementar el uso de herramientas nuevas y online en una empresa muy acostumbrada a reuniones y acuerdos presenciales? Eh, Creo que hay que ir gestionando una transición. A ver, lo primero es que esto va a conllevar mucha insistencia y hay que estar preparados para que no es una cosa que yo la dije una vez y súbitamente todo el mundo cambió, porque no es un switch, es algo que hay que estar empujando, 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 empujando y hay que prepararse para tener paciencia. Eh, una de las primeras cosas es instaurar el concepto de esta videollamada nos vamos a tenerla en asíncrono, esta conversación nos vamos a tenerla en asíncrono, porque la gente va a tender a hagamos la videollamada por defecto. Creo que fue bueno que haya el rol de las personas, especialmente las cabezas, de decir, necesitamos tener esta videollamada o lo podemos conversar en un par de chats de Slack. Entonces, a ver, creo que lo primero es tener los canales correctos para poder hacerlo. Si dependes del mail, en el mail tienes, escucha, newsletters, spam, invitaciones, cosas personales, cosas con clientes, entonces se vuelve inmanejable. Creo que es bueno que el equipo tenga un espacio dedicado, sea Slack, sea Microsoft Teams, sea algún otro Team Twist o lo que sea. Creo que tiene que haber un espacio para poder tener estas conversaciones, un espacio donde la gente se sienta cómoda. Mira, incluso si WhatsApp funciona mejor porque la gente está más acostumbrada a WhatsApp, dale. Creo que al principio, especialmente cuando se trata de personas que tienen muy poca costumbre, hay que irlas llevando en la manito y ir haciendo una transición gradual y privilegiar los espacios donde estas personas se sientan un poco más cómodas, porque si no se sienten cómodas no van a poder replicar la experiencia. Es por eso que creo que WhatsApp puede servir como un paliativo o como una estrategia temporal de crear, o sea, incluso pueden crear grupos de trabajo en WhatsApp temporalmente.
y después irlos migrando a algo un poco más gestionado y más permanente como Slack. Pero si eso ayuda, creo que es mucho mejor eso. O sea, el solo hecho de poder tener una conversación por chat de texto, en lugar de tener que hacer una videollamada, ya es un avance. Entonces, depende mucho de la edad, depende mucho de la disposición de la persona, pero hoy en día, afortunadamente, hay ciertas herramientas, como pasa con WhatsApp, que son totalmente transversales a todas las generaciones. Todo el mundo ya las tiene y las usa, entonces por ahí puede haber un cierto hack, un cierto atajo para que estas personas se empiezan a sumar. Y de ahí es empezar a migrar, o sea, en vez de trabajar un archivo en tu PPT, en tu escritorio, ¿por qué no lo subimos a una herramienta colaborativa como Google Slides o usar Office 365 en la web? O ojalá empezar a migrar a algo que sea un poco más colaborativo. ¿Por qué no probamos a usar Google Docs? ¿Por qué no probamos a usar Notion? A mí me gusta mucho Notion porque es muy fácil de usar. O sea, se puede poner súper power y súper complejo, pero lo más básico es un blog de notas compartido. Entonces, para la gente es fácil de empezar a escribir cosas y empezar a generar páginas. Entonces, creo que una buena estrategia ahí también es que haya una persona que sea un poco ejercer este rol medio como de bibliotecario, o sea, de estar ordenando lo que dejan los demás, o sea, que el resto de la gente se dedique a escribir y a anotar, y que haya una persona con el rol de clasificar y organizar y ordenar y editar y ir limpiando para ir construyendo un espacio, y es literalmente arquitectura de información, o sea, alguien que tiene que ir diseñando los espacios que otras personas van a usar. Entonces, requiere paciencia, requiere insistencia, pero creo que también se beneficia mucho de ir ayudando a las personas e ir haciendo una transición, y puede ayudar el empezar por este tipo de herramientas que la gente tiene más familiaridad. Y de ahí para adelante. Creo que también el poder vender estas ventajas va a ayudar. Si tú puedes evidenciar, mira, ahora que te tomaste el trabajo de poner esto en un documento, resulta que la gente no te tiene que venir a preguntar tanto, la gente empieza a ver la ventaja, la gente empieza a sentir que tiene más libertad. Creo que hoy en este contexto, la empatía puede funcionar también en el sentido de, oye, yo sé que tú también tienes que hacerle homeschooling a tus hijos. ¿No te gustaría poder tener el tiempo para hacerlo de manera dedicada, sin tener que andar sosteniendo videollamadas y contestando correos urgentes mientras lo estás haciendo? Entonces, eso es probablemente algo con lo cual la mayoría de las personas van a empatizar y se van a ir dando cuenta del valor que tiene el no tener que depender de la inmediatez tanto. Y nuevamente, como lo hablábamos al principio, esto es un switch, es una transición que uno va gestionando y va estimulando en el tiempo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ha estado súper bueno, les agradezco un montón las preguntas, les agradezco un montón que se hayan sumado. Vamos a seguir abriendo estos espacios en el futuro, nosotros felices de poder seguir compartiendo información y nos podemos ir poniendo más específicos en futuras instancias. Les agradezco mucho el interés, vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Gracias por las preguntas, gracias por estar acá, gracias Ale también por la moderación. Les dejamos un abrazo y ya saben que nos pueden encontrar en el mail, por el chat. Los invito nuevamente a que se lean nuestro blog en Medium. Yo voy a pegar ahora rápidamente el link a nuestro blog para que lo puedan encontrar. Está también, si se meten a getonboard.com, van a encontrar ahí el link al blog, pero yo se los voy a dejar ahora y se los vamos a mandar también en un correo de follow-up. Vamos a seguir compartiendo un montón de contenido y un montón de información, así que son más que bienvenidos a seguirla consultando. Así que eso, un abrazo grande, muchas gracias por estar acá y seguimos en contacto. Chao, chao.